¿Sabe lo que se nos dice una y otra vez en la actual sociedad en la cual vivimos? Se nos dice que debemos aprender a ser autosuficientes, no depender de los demás, tomar el control, ser uno mismo. Bueno, todo eso suena muy bonito, pero yo le voy a decir algo que es completamente lo opuesto. Hoy le voy a enseñar cómo aprender a depender, cómo aprender a apoyarse, pero en el Señor. Y al respecto, no sé de ningún otro mensaje más útil y necesario que el mensaje de la palabra de Dios en la vida de Jacob, quien dejó de confabular, intrigar y conspirar y trabajar dependiendo en él mismo para finalmente depender en el Señor. Tuvo que ser quebrantado para ser bendecido. Este mensaje, aprendiendo a depender, es un mensaje que yo lo necesito, usted lo necesita, todos necesitamos aprender a depender en el Señor. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, cuán agradable es contar con su sintonía y con su amistad. El mensaje de hoy se intitula Aprendiendo a depender. Y le invito a que busque en la Biblia el capítulo 11 de Hebreos. Después de unos instantes leeremos el versículo 21. Escuché que una vez el boxeador Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, estuvo en un avión y la azafata vino y le dijo: Señor, use el cinturón de seguridad, ya estamos listos para despegar. Y él contestó: Superman no necesita cinturón de seguridad. Y ella le dijo: cierto, pero Superman tampoco necesita avión. Buena respuesta. Muchos piensan que la autosuficiencia es una virtud, y durante las ceremonias de graduación en los colegios habrá oradores diciendo a los jóvenes que aprendan a ser autosuficientes. Pero la verdad del asunto es que la autosuficiencia no es una virtud. Espiritualmente es un vicio. Ahora leamos Hebreos 11:21. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por favor, subraye la última frase: adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Recuerde que Jacob fue un hombre dado a la intriga, a la confabulación, siempre tratando de manipular las cosas para que trabajen solo para su beneficio. Pero Dios está trabajando en Jacob para que sea el hombre que Dios quiere que sea. Y Dios está trabajando en esta forma en mí y en usted, y no dejará de hacerlo hasta que total y completamente dependamos de Él, no en nosotros mismos. Muchos de nosotros somos como un viejo vaquero que solía decir: yo no soy lo que era antes, no soy lo que debo ser, pero doy gracias a Dios por lo que voy a ser. Y nosotros vamos a hacer algo en el Señor Jesucristo, porque Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jacob había engañado a su padre para obtener los derechos de la primogenitura que Dios ya le había otorgado. Pero él no pudo confiar en Dios y en sus promesas, y engañó también a su hermano Esaú cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas o de frijoles o de habichuelas o como usted quiera llamarlo. Recuerde esa historia. Si no la recuerda, será bueno que la vuelva a leer en la Biblia. Pero Jacob tiene que huir porque Esaú está lleno de iras contra él. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y que fue el primero en nacer, quiere matar a Jacob. Y Jacob, con el rabo entre las piernas, como se dice vulgarmente, huye de su hermano y se va hacia el desierto. Y acostado en tierra, teniendo una roca como almohada, tiene una visión de una escalera que descendía del cielo. Y tuvo una experiencia con Dios, y Dios le habló.
Y muchas cosas increíbles y maravillosas le pasaron. Y por 20 años él estuvo aprendiendo en la dura escuela de la vida. Y ahora quiere hacer las paces con su hermano Esaú, porque entiende que no puede estar bien con Dios hasta que no esté bien con su hermano, a quien había engañado y contra quien había conspirado. Tiene que estar en paz con él. Además, le informaron que su hermano venía buscándolo. Esa es la situación de Jacob. Y Dios va a usar todos estos acontecimientos para hacer que Jacob crezca y deje de depender en él mismo. Estoy seguro que alguien preguntará, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Y lo que tiene que ver con usted es increíble. Por eso le pido que me escuche atentamente. Deseo que deje de lado su autosuficiencia y dependa en Dios, porque las 3 cosas que le sucedieron a Jacob hace ya tanto tiempo van a tener correspondencia en su vida y en la mía. La misma preparación de este mensaje ha sido un desafío para mi propio corazón. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 32, en donde está registrada esta parte de la historia de Jacob. Aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice que Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón? ¿Por qué Dios puso esta frase aquí? Vamos a ver 3 principios y espero que usted esté listo para aprenderlos. Primero, Dios le protegerá, pero no le mimará. Leamos Génesis 32, versículos 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, o sea, el ejército de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
Jacob está huyendo y de pronto ve a algunos ángeles, se da cuenta que por 20 años en el desierto y en otros lugares ha tenido una escolta de ángeles. Los ángeles de Dios habían acampado alrededor de él para protegerle. Ahora recuerde que Jacob no está totalmente bien con Dios, pero los ángeles le protegían. Jacob era falto de madurez, estaba fuera del compañerismo con Dios y sin embargo Dios le protegía. Y quiero decir a quienes me están escuchando este momento que deben agradecer a Dios por los ángeles que acampan alrededor suyo, protegiéndolo aunque usted no se lo merezca. Yo sé con certeza que los ángeles de Dios me han protegido durante toda mi vida. Me faltaría el tiempo para contarles cómo vez tras vez Dios literalmente por medio de sus ángeles me han protegido y me han liberado. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus ministradores. Así que aquí tenemos a un hombre completamente fuera de la comunión con Dios y aún así Dios le protege y le guarda y finalmente permite que vea a esos ángeles. Ahora ponga atención a lo siguiente. Aunque Dios le estaba protegiendo, no le estaba mimando ni consintiendo. Dios permitió que Jacob experimentara necesidades, escasez y dificultades. Lo que sucedió fue lo siguiente. Esaú venía, y seguramente venía buscando venganza, y viene con un ejército de 400 hombres fuertes. ¿Pudo Dios haber evitado que Esaú venga contra Jacob? Escúcheme, Dios lo planificó todo. Dios le va a traer problemas a Jacob. Jacob tuvo un suegro llamado Labán, y Labán quería saber cómo tratar con Jacob. Anote al margen Génesis 31:24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y esa frase significa, no le hagas daño, pero tampoco le ayudes. Sencillamente déjalo ir. Verá, este es el punto. Dios permitirá que usted haga las cosas como usted quiere, hasta cuando llegue a un callejón sin salida. Aquí está un hombre fuera de la comunión con Dios, un hombre en peligro, pero protegido por los ángeles de Dios. Pero Dios no lo mima. Dios no evita que experimente dificultades. Y ahora Jacob sabe que Esaú está viniendo con 400 hombres armados, y Jacob está en el desierto. Y la mente de Jacob comienza a trabajar, a planificar, a conspirar. Podemos ver su autosuficiencia. Leemos en Génesis 32, versículos del 3 al 5, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. ¿Se imagina a Jacob llamando Señor a Esaú? Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Puede notar el adulo en sus palabras. Se imagina llamándole Señor al hermano del cual se burló y contra el cual conspiró, y al que ahora está tácitamente implorando misericordia. No es sorpresa que Jacob actúe de esa manera. Sabe que su hermano viene contra él con 400 hombres armados. Pero notemos algo más que él hace. Veamos cómo trabaja su mente. Veamos su autosuficiencia. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Lo ve? Jacob trata de evitar una pérdida total. Hace una división y dice,
Si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Su mente está trabajando. Primero el adulo, luego la estrategia. Y después de todo esto, comienza a orar. Génesis 32, del 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora Jacob está citando las promesas de Dios, quien le había dicho que le bendeciría y le protegería. Pero Jacob está diciendo: oh Dios, cuídame, estoy en problemas. Ahora, no es malo que Jacob orara, pero el orar no fue su primer pensamiento, más bien oró como último recurso. Primero empezó adulando a Esaú. Segundo, dividió sus rebaños, sus manadas y su gente. Y en tercer lugar, se vuelve al Señor. Sigamos leyendo en Génesis 32, los versículos del 13 al 16. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. En resumen, lo que él hizo fue tomar 580 valiosos animales y dividirlos en lotes de 5 y decir a sus siervos: ahora vayan. Y cuando Esaú venga con sus 400 hombres, recuerde que Jacob tiene grupos por aquí y grupos por allá. Usa el adulo al decir: mi señor Esaú, sé misericordioso. Y comienza a enviar esos regalos espaciados en grupos de 5 para que, en la medida en que Esaú se iba aproximando, vaya encontrando esos grupos de animales como regalo. Puede ver la mentalidad de Jacob. Este es un hombre listo. Sabe cómo manipular las cosas, sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Lo que trata de hacer ahora es aplacar la ira de su hermano. Jacob está diciendo: Señor Dios, yo confío en ti, pero... Amigo, ¿alguna vez usted ha dicho lo mismo? Señor, confío en ti, pero no por completo. De todas maneras, ayúdame, porque tú sabes que tuve que manipular este asunto. En Génesis 32, 20, Jacob les ordena a sus siervos: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Apaciguamiento, estrategia, adulación. Su mente está trabajando en todas estas cosas, y Dios deja que Jacob se consuma en sus propios temores. ¿Entendió el primer punto? Dios quiere que usted crezca, Dios quiere liberarlo de su autosuficiencia, así que Dios le protegerá, pero no le mimará, no lo hará. Pero Dios le ama demasiado como para simplemente dejarlo ir. Gracias a Dios que Él me protege, pero no me mima. Si usted va a aprender a depender de Dios, debe aprender que, en segundo lugar, Dios le herirá, pero no le perjudicará. Usted pregunta: ¿que Dios me herirá? Es mejor que crea que así será. Dios le herirá, le provocará dolor, pero no le perjudicará. Jacob hizo todo lo que hizo y al final lo encontramos solo. Génesis 32, 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora Dios preparó todo para que Jacob se quedara solo.
Carnalmente nadie quiere estar solo o sola. Tenemos una generación de gentes que no pueden soportar la soledad, el estar solas con Dios. Esa es la razón por la que la gente al entrar a su casa o a la habitación de un hotel automáticamente encienden la televisión o escuchan la radio. Siempre quieren estar con alguien. No queremos estar a solas con Dios porque no podemos mirar a Dios ni a nosotros mismos cara a cara. Todos nosotros necesitamos momentos de quietud, de estar a solas para realmente pensar y reflexionar. Pienso que si David hubiera tenido un pequeño radio de transistores, no tendríamos el Salmo 23. Necesitamos estar a solas. Cuando Jacob estuvo solo, tuvo una confrontación con Dios mismo. Veamos el versículo 24 nuevamente. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Después de todos los planes y manipulación, Jacob ahora se encuentra solo en la oscuridad. De pronto alguien salta sobre él y tiene que luchar. ¿Quién era este extraño? Era Cristo, preencarnado. Esto sucedió mucho tiempo antes de que Jesús naciera de una virgen. Es lo que se llama una teofanía, o sea, una preencarnación del Señor. Algunos piensan que Jacob luchó con un ángel, pero ese no es el punto. El ángel comienza la lucha con Jacob. Dios está tratando de hacer algo con él. Dios quiere liberar a Jacob de su autosuficiencia, así que el Señor se traba en lucha física con él, y lucharon toda la noche de un lado para el otro. Un hombre mortal en lucha con el Dios Todopoderoso, y cuando ya iba a amanecer, el ángel hizo algo muy significativo. Leamos Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, esto es, el ángel le dijo a Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. El ángel y Jacob luchan de un lado para el otro. Unas veces prevalecía el uno, otras veces prevalecía el otro. Amigo, ¿no cree que el ángel pudo haber vencido a Jacob en cualquier momento? Me gusta lo que alguien dijo al respecto. La pelea estaba arreglada. Quiero decir, aquí un mero mortal luchando. Si hubiera sido esta lucha con un ángel común y corriente, no hubiera habido competencia. Pero Jacob luchaba con el Cristo preencarnado y luchó toda la noche. Y finalmente, como si el Señor hubiera dicho, Jacob, no me gusta lo que te voy a hacer, toca el lugar del encaje del muslo y lo descoyunta, y Jacob no puede seguir luchando. ¿Alguna vez ha visto a los luchadores en acción? Mi hijo mayor fue un luchador. Tengo 2 nietos que son luchadores. ¿Sabe cuál es el muslo más importante para un luchador? El músculo más importante. El del muslo. Sus piernas. Ahí es donde tiene su fortaleza. Si usted le inutiliza la pierna, no puede luchar. Así que el ángel del Señor descoyunta el muslo de Jacob y ya no puede luchar. Y el ángel le dice, déjame ir. Y Jacob responde, no te dejaré ir si no me bendices. Ahora, si este ángel era el Señor, ¿por qué le dijo, déjame ir? Porque el Señor no quería que lo dejara ir. Y usted dirá, pero eso no tiene ningún sentido. Mi amigo, sí tiene sentido. Cuando estudie la Biblia, descubrirá que muchas veces Dios actúa como si quisiera alejarse de nosotros cuando desea que lo persigamos a Él con todo nuestro corazón. Voy a detenerme en este punto a propósito para que medite sincera y profundamente en las verdades bíblicas que hasta este momento he compartido con usted. Pero antes de finalizar, deseo hacerle una pregunta muy importante. ¿Es usted autosuficiente y se enorgullece de serlo? ¿Usa cualquier tipo de manipulación para obtener no lo que necesita, sino lo que desea? Si es así, mi querido amigo, es tiempo de que usted arregle ahora mismo las cuentas con Dios. Y si así desea hacerlo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, ya no quiero seguir oponiéndome a tu voluntad en mi vida y vengo a rendir mi autosuficiencia delante de ti. Quita de mí cualquier espíritu de intriga y de manipulación. Señor Jesús,
te agradezco por lo que hiciste en la cruz para perdonarme. Te pido vengas a morar en mi corazón y en mi vida. Perdóname, límpiame, sálvame. Sé no solo mi Salvador, sino también mi Señor, y ayúdame a vivir una vida dedicada a hacer tu voluntad. Lo piden. Muchos creyentes no son usados por Dios simplemente porque nunca se han quebrantado. Uno de estos días, si Dios le quebranta y usted se vuelve como pan partido y vino derramado, entonces Dios podrá usarle. Debe aprender a depender en Dios. Usted nunca tendrá la cosecha que debería hasta que no hunda bien el arado y desmenuce la tierra. Quiero decir que si nos acercamos al Señor con absoluta humildad y quebrantados, dejando de lado nuestra autosuficiencia, nuestras manipulaciones, nuestras intrigas y confabulaciones, y empezamos a confiar en Dios y su palabra, entonces Dios actuará y nos usará en una forma que nunca pudo hacerlo antes. Y si alguno dice, yo no quiero ser cambiado, la Biblia dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hoy concluiré el mensaje aprendiendo a depender. Acompáñenos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, aprecio mucho su sintonía a este programa de El Amor que Vale. En la época actual en la cual vivimos, muchos piensan que la autosuficiencia es una virtud. Estoy seguro que en las ceremonias de graduación en colegios y universidades, muchos oradores dirán a los jóvenes que si quieren triunfar en la vida, deben ser autosuficientes. Pero la verdad del asunto es que la autosuficiencia no es una virtud, y si la vemos desde el punto de vista espiritual, más bien es un vicio. Desde el programa anterior estamos estudiando la vida de Jacob en el Antiguo Testamento. Pero de él se dice algo muy interesante en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11:21. Por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Si no le importa subrayar su Biblia, por favor, subraye esa frase, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ya que tiene un significado muy especial. Ahora recuerde que Jacob fue un hombre dado a la intriga, a la confabulación, siempre tratando de manipular a las personas y las circunstancias para que trabajen solo para su beneficio. Pero como lo hemos visto, Dios está trabajando en Jacob para que sea el hombre que Dios quiere que sea. Amigo, Dios también está trabajando en usted y en mí, y no dejará de hacerlo hasta que total y completamente dependamos de Él. Y nosotros vamos a hacer algo en el Señor Jesucristo. Por favor, busque Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jacob había engañado a su padre para obtener los derechos de la primogenitura que Dios ya le había otorgado. Pero él no pudo confiar en Dios y en sus promesas, y para asegurarse que recibiría las bendiciones de Dios, engañó también a su hermano, cuando no tenía necesidad de hacerlo. De paso diré, mi querido amigo, que es totalmente absurdo el tratar de tener las bendiciones de Dios, engañando a los demás. Pero eso es precisamente lo que hizo Jacob. Y Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas, o de frijoles, o de habichuelas, o como usted quiera llamarlo. Recuerde esa historia. Si no la recuerda, será bueno que la vuelva a leer en la Biblia. Y alguien me preguntará, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi amigo, lo que tiene que ver con usted es increíble, pero tiene que dejar de lado su autosuficiencia y depender en Dios. Porque las tres cosas que le sucedieron a Jacob hace ya tanto tiempo van a tener consecuencias en su vida y la mía. En Génesis capítulo 32 está registrada esta parte de la historia de Jacob.
Por ejemplo, ¿por qué Dios dice que Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón? Al respecto, veamos 3 principios. Primero, Dios le protegerá, pero no le mimará. Génesis 32, los versículos 1 y 2. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, «Campamento de Dios es este». Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Jacob está huyendo, y de pronto ve algunos ángeles. Se da cuenta que por 20 años en el desierto y en otros lugares ha tenido una escolta de ángeles. Los ángeles de Dios habían acampado a su alrededor para protegerle. Ahora recuerde que Jacob no está totalmente bien con Dios, pero de todas maneras los ángeles le protegían. Jacob era falto de madurez, estaba fuera del compañerismo con Dios, y sin embargo Dios le protegía. Pero escúcheme con atención. Aunque Dios le estaba protegiendo, no lo estaba mimando ni consintiendo. Dios permitió que Jacob experimentara necesidades, escasez y dificultades. En segundo lugar, Dios le herirá, pero no le perjudicará. No faltará quien pregunte, pero pastor, ¿está seguro que Dios me herirá? Es mejor que crea que así será. Dios le herirá, le provocará dolor, pero no le perjudicará. Jacob hizo todo lo que hizo y al final lo encontramos solo. Y cuando estuvo solo, tuvo una confrontación con Dios. Veamos Génesis 32, 24. Así se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Después de todos los planes y manipulación, Jacob ahora se encuentra solo en la oscuridad. De pronto, alguien salta sobre él y tiene que luchar. ¿Quién era ese extraño? Era Cristo preencarnado. Esto sucedió mucho tiempo antes que Jesús naciera de una virgen. Es lo que se llama una teofanía, o sea, una preencarnación del Señor. El ángel comenzó la lucha con Jacob. Dios está tratando de hacer algo con él. Dios quiere liberar a Jacob de su autosuficiencia, así que el Señor se traba en lucha física con él, un hombre mortal en lucha física con el Dios Todopoderoso. Ahora cambiemos de escenario. ¿Recuerda la historia de los 2 discípulos que iban hacia Emaús después de la resurrección? Y Jesús se les apareció en su cuerpo resucitado y caminó con ellos, y sus corazones ardían en sus pechos. En Lucas 24, versículos 28 y 29 leemos, «Llegaron a la aldea donde iban, y él, o sea Jesús, hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros porque se hace tarde». Entró, pues, a quedarse con ellos. Recuerda la mujer sirofenicia que tenía una hija poseída por el demonio. Esta madre vino a Jesús y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Y Jesús le dijo algo al parecer extraño. «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y dijo, «Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Y Jesús alabó la gran fe de esa mujer e hizo exactamente lo que ella le había solicitado. Al leer la Biblia, encontrará que Dios algunas veces actúa como si quisiera que usted lo deje solo, pero en realidad Él quiere que usted lo persiga con todo su corazón. Volvamos a la historia de Jacob. El ángel le dijo a Jacob, «Déjame, porque raya el alba». Jacob ha llegado al final del túnel. Ya no sirve su arma secreta. ¿Y cuál era su arma secreta? Bien, escuche el razonamiento de Jacob. Si mi adulo no da resultado con Esaú, y él mata a toda mi gente, aunque la tenga dividida en 2 campamentos, y si los regalos que le he enviado no le convencen, y finalmente viene, por lo menos podría haber corrido, pero ahora no puedo ni siquiera correr. Así que no tengo ninguna otra esperanza sino tú. Y no te dejaré ir hasta que me bendigas.
Dios había traído a este hombre hasta el punto en donde se diera cuenta que su única esperanza era Dios. No sus intrigas, sino su rendición. No sus manipulaciones, sino sus ruegos. Dios le hirió, pero no le perjudicó. ¿Cómo le gustaría a usted eso? A lo mejor no le gusta esa idea y dice, no me gusta la idea de que Dios me hiera. Amigo, Dios le ama demasiado como para dejarlo tranquilo con su autosuficiencia. Dios le protegerá, pero no le mimará. Dios le herirá, pero no le perjudicará. Mi padre me provocaba dolor. ¿Alguna vez su padre le ha castigado? Mi padre solía aplicar la tabla de la educación sobre el asiento del conocimiento, pero no me perjudicaba. Una vez un cirujano tomó un escalpelo y me cortó. ¿Se puede imaginar eso? Quiero decir, en verdad abrió una parte de mi cuerpo. Él me provocó tremendo dolor, pero no me perjudicó. Más bien, me ayudó al eliminar de mi vesícula una verdadera colección de piedritas. Escúcheme. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Dios le protegerá. Nunca dejará de tener sus ojos sobre usted, pero Él no le mimará, no le consentirá. Por el contrario, Dios le disciplinará. Leemos en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. Y Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En tercer lugar, Dios le quebrantará, porque desea bendecirle. ¿Cuál fue el propósito de la lucha de Jacob con el ángel? Bien, leamos Génesis 32:27. Y el varón le dijo, el ángel le habla a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Quien respondió, Jacob. ¿Sabía usted que el nombre Jacob significa suplantador, engañador? En lenguaje moderno significa un artista del engaño. En diferentes ocasiones, cuando he mencionado este tema, algunas personas me han dicho, pastor, no debería decir eso. Nuestro hijo se llama Jacob. Permítame decirle que el nombre de Jacob ha sido transformado. Si usted se llama Jacob o Jacobo, es un nombre honorable porque vamos a ver lo que Dios hizo. Génesis 32:28. Y el varón, o sea, el ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. El nombre Israel significa príncipe. Por lo tanto, el ángel le dice, antes tu nombre significaba artista del engaño, pero ahora tu nombre significa príncipe, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Ahora ya sabemos con quién luchó Jacob. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Jacob tuvo su encuentro con Dios. El sol comienza a levantarse, pero ahora Jacob cojeaba de su cadera. ¿Qué significa esto? Dios le quebrantó porque quiso bendecirle. Y ya no se llamará Jacob sino Israel. Ahora es un príncipe. ¿Cree usted que Dios no sabía su nombre cuando le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Claro que Dios lo sabía, pero quería que Jacob lo admitiera. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es suplantador, manipulador, artista del engaño. Bien, Jacob. Me alegro escuchar que lo admites. ¿Sabía que Dios le va a preguntar a usted lo mismo un día? Dios planificará todo para que uno de estos días, y para usted bien pudiera ser este día, se encuentre en el lugar en donde Él le va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Y usted tendrá que responder, mi nombre es ocioso, o incrédulo,
o lujurioso, o mentiroso, o egoísta, etc. ¿Cuál es el punto en todo esto? Por decirlo así, Jacob tuvo que ser lisiado para ser coronado, tuvo que ser quebrantado para ser bendecido, y deja de tener un nombre vergonzoso y ahora está en el salón de la fama. El resto de su vida tuvo que caminar apoyado en un bordón, y cuando le llegó el momento de morir, Hebreos 11:21 dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, aprendiendo a depender, a confiar en Jesús. ¿Lo ve? Él tuvo que ser quebrantado para ser bendecido. Y con usted es lo mismo. Dios quiere quebrantarle para poder bendecirle. Sabía que a Dios le gustan las cosas rotas. Los hombres botan las cosas rotas, pero Dios en realidad nunca usa ninguna cosa que no esté rota, esto es, quebrantada. En uno de sus salmos David dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchos creyentes no son usados por Dios simplemente porque nunca se han quebrantado. Y uno de estos días, si Dios le quebranta y usted es como pan partido y vino derramado, Dios podrá usarle. Dios tomó el refrigerio de un pequeño muchacho, lo partió y alimentó a multitudes. María rompió un frasco de alabastro para derramar su perfume sobre el Señor Jesucristo como prueba de su amor. El profeta Jeremías dijo, «Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos». Usted nunca tendrá la cosecha que debería hasta que no hunda bien el arado y desmenuce la tierra. Aún el Señor Jesucristo, al celebrar la Pascua con sus discípulos, tomó el pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido». Algunos de ustedes me dirán, «El pastor Rogers, yo no quiero ser quebrantado». Bueno, en un sentido no lo será si es que se quebranta usted mismo. La Biblia dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso quiere decir que si nos acercamos al Señor con absoluta humildad y quebrantados, dejando de lado nuestra autosuficiencia, nuestras manipulaciones, nuestras intrigas, y dejamos de tratar para empezar a confiar en Dios y su palabra, entonces Dios actuará y nos usará en una forma que nunca pudo hacerlo antes. Retornemos a nuestro texto en Hebreos 11:21. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob es un hombre viejo y está muriendo, pero se apoya en su bordón. La mayor parte de su vida estuvo cojeando. La mayor parte de su vida tuvo que usar un bordón. Y aun cuando estuvo muriendo, adoró a Dios apoyado en su bordón. Aún inválido, él fue más fuerte apoyado en su bordón que lo que hubiera sido parado en sus dos pies. Para concluir, quiero decirle algunas cositas para que las aplique a su corazón. Primero, quiero decirle que un fracaso no necesita ser terminal. Jacob fue un fracaso, pero Dios lo tomó y lo utilizó. Y si usted ha sido como Jacob, huyendo de Dios, autosuficiente, manipulador, engañador, hay esperanza para usted. Segundo, si usted es sabio y entendido, evite una lucha en la cual lleva las de perder y ríndase ahora mismo. Si se examina a usted mismo, no será juzgado por los demás. Tercero, si hay sufrimiento en su vida, deje que eso le enseñe a depender en el Señor Jesucristo. Aprenda a apoyarse en Él. Cuarto, cuando todo se haya hecho y dicho, es su adoración por fe lo que realmente importa. ¿Cómo Dios resumió la vida de Jacob? Con tantos episodios y experiencias en la vida de este hombre, Dios lo resume todo en esa expresiva frase, cuando murió, él adoró apoyado en el extremo de su bordón. Jacob tenía 147 años cuando murió, estaba débil y cansado, pero él pasó sus últimos momentos adorando a Dios. ¡Qué hermosa manera de morir! Un hombre queriendo agradar a Dios pensó que conseguiría ese objetivo volviéndose un ermitaño y se fue a vivir en una cueva. Un día alguien vino a visitarle y le preguntó, ¿sigues luchando con el demonio? Y el ermitaño contestó,
No, ya no. Ahora estoy luchando con Dios. Oh, espero que no tengas la esperanza de ganar. El ermitaño respondió, no, yo espero perder. Y esa es la esperanza que tengo para todos nosotros, que nos inclinemos delante de Él y le digamos, no te dejaré ir hasta que me bendigas. He predicado ya por mucho tiempo como para saber lo siguiente. Para algunos de ustedes este mensaje pasará por su vida sin beneficio de inventario. Usted no tiene ningún interés en estas cosas porque durante toda su vida ha sido enseñado a ser autosuficiente. Pero escúcheme con atención. Dios le ama demasiado como para dejarle en esa condición. Ahora, si usted no conoce a Dios, esto no se aplica a usted. Pero Jacob amaba a Dios y tuvo que ser librado de su autosuficiencia. Aprendió a depender en Dios. Debemos aprender a apoyarnos en Jesús. Y el anciano Jacob murió, apoyado en su bordón, apoyado en Dios, aprendiendo a depender, aprendiendo a confiar, aprendiendo a apoyarse en Jesús. Eso significa poner su fe en donde Dios ya puso sus pecados, en el Señor Jesucristo, y confiar solo en Él como su Salvador y Señor en forma personal. Amigo, Él le ama tanto que está llamando a la puerta de su corazón para entrar y tomar el control de su vida, para ser su bordón, su cayado, su seguridad, su guía, su amigo, su querido Señor. Tiene esa relación íntima con Cristo, le invito a que ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, desde hoy quiero depender de ti. Renuncio a mi autosuficiencia y me entrego a ti. Voy a confiar en ti desde ahora y que para siempre seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame y utiliza mi vida de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame para confesarte delante de los hombres